Bueno, bienvenidos al sexto conversatorio del IPE. Hoy tenemos una doble presencia, una paridad de género, como se dice ahora, Una paridad, sí. una mujer y un hombre. De telón de fondo tenemos la conmemoración del 17 de octubre, fecha sumamente histórica, y por eso están convocados tanto Cristina Anglada como Luis Lana, dos compañeros militantes, peronistas, combativos, con sus historias, y que tienen además un aditivo especial, es que tienen nombre propio que excede cualquier disputa interna a través de la historia. Entonces, ese es un mérito que se ha conseguido a través de la propia militancia. Hecha esta pequeñísima introducción, lo dejo a Hugo, que es nuestro conductor, así que el conductor de este conversatorio, para iniciar. Bueno, muy bien, un saludo aquí desde España, tanto a ti, Jorge, como a Cristina y a Luis. Gracias. Quiero hacer una mención al inicio, traer un recuerdo ante ustedes dos, ejemplo de lucha, de entrega, de abnegación. Ustedes son y serán siempre parte del campo popular, pero quiero que me permitan un minuto y traer en el recuerdo en dos personas de aquellos que no están en este momento, ¿no? Que no pueden celebrar el 17 de octubre y que yo lo podría mencionar a mi amigo Alberto Carvajal, ¿no? Que también cayó, pero vinculado de Alberto quiero mencionar a dos nombres, dos entrañables amigos. Uno, y un homenaje para Víctor Hugo García, que fue presidente del Centro Estudiante de Ingeniería, hasta el día de hoy detenido, desaparecido. Un joven brillante realmente. Y el otro, también un entrañable amigo, vecino, que fue Jorge Bonil, que lo desaparecieron mientras hacía el servicio militar obligatorio. Vayan ellos dos, me tomó esta atribución, discúlpenme, pero en ellos dos un recuerdo de dónde venimos, ¿no? Y justamente vinculado de dónde venimos, yo les quiero pedir que si nos pueden hacer cada uno de ustedes de cómo miran ustedes la historia del peronismo, aquello que arrancó el 17 de octubre, el tema del papel de Eva Perón, el tema del feminismo, y ver si podemos traducirlo en un lenguaje, hablándole a aquellas nuevas generaciones y a aquella gente que está fuera de Argentina, que está, por ejemplo, aquí en España, en Europa, que no saben lo que es el fenómeno del peronismo o que les cuesta entender. Les paso la palabra a algunos de ustedes dos. El que quiera primero intervenir, por favor. Luis. Sí, para hacer un análisis de lo que fue el nacimiento del 17 de octubre, hay que hacer una reseña histórica de nuestro país, donde a principios de la colonia vemos cómo hubo una situación internacional en lo cual se enmarca el nacimiento de nuestro país. Esa situación internacional estaba dominada por un enfrentamiento entre el imperio español que dominaba estas tierras y el naciente capitalismo inglés, una clase conformada en Buenos Aires, sobre todo, por los sectores descendientes de España, de los españoles, que se habían apropiado de las mejores tierras productoras en nuestro país, de productos agrícolas ganaderos, que estaban en disputa con la clase empresaria minera de Potosí por el puerto y la aduana de Buenos Aires, que en esos momentos se extraía el oro y la plata que venía del Alto Perú, y que los comerciantes porteños ya le disputaban el comercio con los productos industriales de Inglaterra y su contrabando de estos productos agrícolas ganaderos a ese naciente imperio inglés. Entonces, toda esa conformación socioeconómica no daba respuesta a los avances
de nuestra población en las grandes ciudades, sobre todo, que al no tener medio de subsistencia en el campo, que no se lo brindaba esa forma de estructura económica que había armado la oligarquía porteña, empezó a emigrar a las grandes ciudades y sin tener una posibilidad de acceso a los servicios públicos ni al bienestar general. Por lo que a su vez se generó una intelectualidad en el puerto conformada, una progresista conformada por San Martín, Belgrano, Mariano Moreno, Castelli, que veía la necesidad de, con esas ideas que ellos mismos traían de Europa, de armar un nuevo país, una nueva sociedad donde se le diera satisfacción a las necesidades de toda la población. O sea, no solo los habitantes de las ciudades, sino a los pueblos originarios, a las mujeres marginadas, a los hijos de esclavos, por lo que eso generó disputas sociales con la oligarquía naciente que llevó a que ellos, comandados por Rivadavia y demás, y pusieron como economía productora de nuestro país a un país que dependía de esa división atlántica del comercio internacional que impuso Inglaterra, donde ellos nos proveían todos los productos industriales y que los distribuían en el país a través del ferrocarril y se llevaban toda la riqueza agrícola ganadera. Esto siguió sin dar respuesta a las necesidades básicas de toda la población, que con el aumento de la inmigración por las distintas disputas europeas, fue generando aumento de la población y a su vez, como la inmigración del campo, a las grandes ciudades. Lo que dio origen en el siglo XIX, al principio del siglo XX, a las primeras elecciones libres, donde triunfa el radicalismo con Irigoyen y que le da acceso esta nueva composición socioeconómica a grandes sectores de las clases medias a conducirle a papeles de conducción del Estado. Oligarquía gobernante que dio origen a su defensa cerrada de los privilegios con la intervención de las armas que le proponía el ejército, con sus oficiales que salían de los colegios militares pagos, para generar el primer golpe de Estado que se da en nuestro país. Y dio origen a la Semana Trágica, donde ellos se afirman nuevamente con el imperio inglés y dan rechazo a todas las conquistas sociales que se iban originando, pero a su vez generando nuevos conflictos sociales con esa clase obrera que iba apareciendo en esa nueva industria de sustitución, lo que genera nuevos enfrentamientos sociales que son aprovechados en la Segunda Guerra entre Alemania e Inglaterra, o con la aparición de una nueva intelectualidad a través de Forja, con Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, y el grupo de oficiales unidos donde aparece el coronel Perón y que trataban de conformar una nueva sociedad. Esto trajo la aparición de un golpe de Estado en el 43, donde el grupo de oficiales unidos toma el control del Estado e intenta, aprovechando ese conflicto entre Inglaterra y Alemania, para generar un aumento de la industria de sustitución en nuestro país. Lo que fue, a su vez, generando de que estas ideas de esta nueva intelectualidad progresista llevara a abrir las puertas del Estado para que fueran ingresando los sectores de las clases trabajadoras, la juventud y la mujer a nuevos puestos en la conducción del Estado. Cuando termina ese conflicto donde ya interviene Estados Unidos y se conforma como con el papel del primer imperio mundial, inmediatamente consiguen la puesta a Perón en prisión. Eso para evitar el avance de estos sectores populares y la competencia con el imperio mundial naciente. Nuestra intelectualidad, junto con la clase obrera ya
muy nuclear en la CGT y los sectores industriales que ya apoyaban este proceso, apoyado por la principal exponente político que dio la humanidad, que fue la compañera del general Perón, que fue Evita, dieron origen al levantamiento de estos sectores populares y que marcharon a Plaza de Mayo y consiguieron la libertad del coronel Perón, con lo que se dio inicio a ese proceso que todavía continúa en nuestros días, un proceso nacional, popular y revolucionario que en principio plantea cumplir con el preámbulo de la Constitución argentina, que es darle bienestar a todos los habitantes de nuestro país. Muy bien, Luis, muchas gracias. Vamos a ver si Cristina, la tenemos por allí, nos puede llegar a comentar la visión desde esta participación de Eva Perón, que decía, la participación de la mujer en el movimiento desde aquella época hasta el día de hoy. Evita se convirtió con su trabajo a través de la Fundación Eva Perón, ocupó un rol principalísimo en el devenir histórico de la revolución, de lo que nosotros consideramos la revolución peronista, la revolución justicialista. Perón decía que las revoluciones tenían 4 estadios importantes. El primero era el estadio del adoctrinamiento. Y yo creo que esa etapa se cumplió en el primero y segundo gobierno del general Perón, a hacer conocer la doctrina, hacer conocer los principios, hacer conocer los planes, y también el fervor con que la gente recibió a Perón y recibió las reivindicaciones, y el rol que le asignó el general a las mujeres. Él solía decir que las mujeres éramos la reserva moral de la nación, y que él había ganado la primera elección con los trabajadores, la segunda la había ganado con las mujeres, la tercera, la del año 73, la ganó con los jóvenes, y que él iba a ganar la revolución. La revolución iba a terminar con las mujeres en el poder. Y empezó el trabajo lo empezó Evita con la conformación del Partido Peronista Femenino, porque las mujeres no votábamos en Argentina. Sí, en San Juan, en nuestra provincia, había sacado una ley, el por entonces gobierno de Cantoni, una ley provincial por la cual le otorgaba el voto a las mujeres, y en el momento del terremoto de San Juan, cuando vinieron de la Nación a auxiliarnos, porque prácticamente se había perdido toda la provincia, Perón se entera de la ley, y Evita toma nota de esa ley. Años después, inició todo un trabajo a partir de la fundación con las mujeres censistas, porque las mujeres no estábamos empadronadas en Argentina. Se empadronaban nada más que a los hombres a partir de los 18 años, cuando hacían el servicio militar, y eran los únicos que estaban habilitados para votar. Entonces, a partir de ese padrón que inició Evita con las mujeres, pudo hacerse un padrón femenino y organizarse una columna dentro del movimiento nacional justicialista que se llamó la rama femenina. Primero Partido Peronista Femenino y luego rama femenina. Quiero hacer una aclaración, y es que el instinto
y el conocimiento que tenía Perón sobre la realidad de los pueblos, le permitió darnos espacio a las mujeres mucho antes que los movimientos feministas en Argentina. Nosotros tuvimos muchísima participación y durante la etapa de resistencia, luego de la caída del general Perón, en el 55, la etapa de la resistencia, cuando los jóvenes comenzábamos a salir a militar, lo hacíamos en una situación de paridad con los compañeros. Ya habíamos pasado por la ley del voto femenino y habíamos tenido la experiencia del voto femenino y la reconstrucción del movimiento a partir del general cuando vivía en Madrid, en España, nos permitía a las mujeres integrarnos con absoluta libertad dentro de la estructura, que los muchachos no la alcanzaban a ver en esos momentos. No la podían ver porque venían con una historia también de postergaciones, de dictadura en dictadura, y no estaban acostumbrados a las elecciones. Pero realmente Perón nos dio un gran lugar en la conformación del movimiento nacional justicialista. Cristina, ¿te puedo hacer una pregunta en esa parte que estás comentando? Sí, querido. Quiero apelar a tu experiencia. Si tú Sí. has vivido, tienes toda una historia de militante, has militado desde abajo, has tenido responsabilidad de gobierno. La dictadura te castigó mucho en forma personal, no solamente con la cárcel. Quiero ir a esa parte, es decir, tú estás hablando de las trayectorias del movimiento de las mujeres, en gran medida impulsada por el general Perón y por Evita. La pregunta es, ¿tú crees que la dictadura tenía como uno de sus puntos principales quebrar a las luchadoras, quebrar el movimiento feminista? Digo por el tipo de represión que ejerció puntualmente con las mujeres, ¿no? Sí, que tú lo viviste y lo vivieron muchísimas compañeras, ¿no? Porque si vamos inclusive a la cifra de los 30.000 desaparecidos, creo que más de la mitad son mujeres, ¿no? Son mujeres, sí, fuimos mujeres. Sí. Había en el aparato represivo había una especial predilección por el tema de las mujeres y de quebrar cualquiera fuera el método que pudieran usar. Usaron los hijos, usaron a los maridos, y nos usaron a nosotras y nos golpearon en nuestra condición de mujer, exactamente, en nuestra condición de mujer. Aún así, las compañeras que sobrevivimos hemos resistido. Hemos resistido y hemos podido llegar hasta ahora. Pero era una práctica común el divertimiento con las mujeres en detención. Claro, es doble el rescate que ustedes hacen, en este caso personificado en ti, ¿no? Como en muchas mujeres. Sí, es la continuación, ser consecuente a pesar de esos intentos, ¿no? Intentos crueles inclusive. Y ustedes son una parte muy importante de las banderas del feminismo hoy en Argentina, ¿no? Seguro que sí. En estos momentos estamos con el tema de la ley de... Bien, nosotros estamos trabajando en este momento sobre la ley de paridad que establece que en los cargos partidarios, en los cargos electivos, y también pretendemos que se lleve a los cargos políticos, perdón, y en las direcciones de empresas. La ley de paridad establece los lugares por alternancia de sexo, o sea, que si las listas las encabeza un hombre, el siguiente cargo es para una mujer, y así sucesivamente.
Lo mismo que si la encabeza una mujer, el siguiente cargo es para un hombre y sucesivamente se manejan así. Por eso es 1-1, una alternancia 1-1. Quedan 8 provincias en Argentina sin esa ley. Las compañeras de mujeres y de género de Unidad Ciudadana han trabajado muy bien el tema de la ley de paridad desde hace 2 años. Una organización de mujeres a la que pertenezco y trabajamos todo el tema del feminismo en Unidad Ciudadana, que es la conducción es de Cristina Kirchner. Y estamos con la palabra del gobernador de San Juan en el día de antes de ayer, donde ha ingresado a la Cámara de Diputados. Habían dos proyectos de ley para votar, pero ingresó un proyecto oficialmente el gobernador de San Juan para que la ley de paridad de género sea votada en una de las próximas sesiones. Eso a grandes rasgos son de las grandes. La ley de cupo, anterior a esta también, tuvo que ver con la participación de las mujeres, porque en la estructura del movimiento nacional justicialista, el 30% de los cargos correspondía a cada una de las ramas. Es decir, a la rama de los trabajadores, a la rama de las mujeres, a la rama de los políticos, y generalmente las mujeres compartíamos con juventud. O sea que el 30% quedaba en menos. Era mucho menos. Pero no lográbamos, sí, era mucho menos, pero no lográbamos tampoco llegar con el 30% a los cargos políticos. Nunca pudimos, a los cargos electivos, ni siquiera a los cargos de gobierno en ese 30%. En eso yo he sido una privilegiada porque en el año 73 era una de las pocas mujeres que estaba siendo muy joven, tenía 20 años, éramos, creo que la otra compañera era Virginia Rodríguez, que estaba en la estructura de gobierno del gobernador electo en el año 73. Y habrían 2 mujeres más. Sin duda, la directora general de escuela en ese entonces, porque no era ministerio, y alguna otra área social que tenía que ver con minoridad. Más de eso no había. Pero para mí fue un privilegio porque aprendí muchísimo a esa edad y fue una compensación a los poco y nada de los méritos que teníamos como jóvenes en ese entonces. Pero la postergación en los cargos políticos y en los cargos del Estado para el sector femenino ha sido y es tan dura como lo es en las empresas privadas. Si me permite, Cristina, quiero tomar tus palabras y hacerle una pregunta a Luis, pero comentarte que yo coincido plenamente con tu afirmación, es decir, sin las mujeres y sin el feminismo no hay cambio y no hay revolución posible. La futura revolución, si no es feminista, no va a ser. Eso hay que asumirlo y asumirlo en todos los niveles. Entonces te decía que quiero tomar de esta comparación que tú has hecho de San Juan, de la ley que estableció Cantoni de voto a la mujer, y le quiero preguntar a Luis si él considera que en San Juan el peronismo, el justicialismo en San Juan es heredero de esa parte de los cambios que realizó Cantoni en su momento. Unos años atrás, 20 años atrás, estando en el Palais de Glés en Buenos Aires, donde se daba una conferencia, la daba Félix Luna, sobre el voto de la mujer y hablaba sobre Evita, y en toda la conferencia olvidó omitirlo y yo me tomé el atrevimiento de interrumpirlo y plantearle de que en nuestro país, en nuestra provincia, hubo un movimiento en la época del radicalismo que fue protagonizado por los hermanos Cantoni, donde llevaron adelante un gran avance en
el movimiento cívico y social, dándole la participación a la mujer en la conducción del Estado, donde hubo la primera mujer que tuvo acceso a la Cámara de Diputados. Bueno, teniendo en cuenta cómo se desarrolló nuestro país, San Juan está incluido en esa caracterización. Sabemos que nuestro país se conformó como un país capitalista, monopólico, dependiente, con grandes desequilibrios regionales, a partir de la historia. Capitalista porque los medios de producción están en manos privadas. Monopólico porque, a partir de lo que recién analizábamos, se conformaron poderes económicos, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, donde al tener mejor acceso al crédito y a todos los bienes industriales, pudieron establecer precios y poder económico y político. Después dependiente. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista se basa en el crédito, sobre todo, para su crecimiento. La acumulación de capitales se da a partir del crédito. Y a nivel internacional vemos que eso lo maneja el imperio, sobre todo estadounidense, donde son los poseedores de la moneda de cambio mundial, que es el dólar, poseen el ejército más fuerte del mundo, poseen el control de los bancos y poseen el control de los medios de difusión, que son claves, sobre todo en este momento y en todo el momento de la historia, para trabajar lo que es el bien más preciado en la dominación, que es el cerebro de las personas. Entonces, eso llevó a que se produjesen grandes desequilibrios regionales. Y nuestra provincia, desgraciadamente, cayó en el lugar de los dependientes del último estrato. ¿Por qué? Porque esas provincias que vemos que crecieron por tener esas ventajas, Buenos Aires, Córdoba, Rosario con Santa Fe y Mendoza, generaron posibilidades para que todos los sectores capitalistas invirtieran en esos lugares y dejaran desprotegido a nuestra provincia. Por lo que nuestra provincia no generó un modelo de acumulación de capital que permitiese un crecimiento y que le diese soluciones a la población, por lo que nuestra provincia llegó a conformarse como una provincia dependiente de solo la industria del vino, en segundo grado, teniendo en cuenta que Mendoza impone sus condiciones, y de la ayuda del gobierno nacional. Pues, teniendo en cuenta de que nuestro país, el gasto público que le llaman ellos, se conformó cuando el Estado peronista, sobre todo, con la recaudación de impuestos y el producto de los bienes, sobre todo el petróleo, el agua, la energía eléctrica, generaba recursos para poder distribuir en las provincias. Al esos recursos disminuir cuando se produce la irrupción en el poder de los grandes monopolios, estas provincias quedaban muy disminuidas para poder generar una estructura social acorde con lo que era el resto del país. Por lo que y a su vez, estábamos manejados culturalmente por un sector muy chico de la población acá, que con sus privilegios de clase nos hicieron ver como que éramos el orden natural de las cosas, era que un sector diminuto de la población que tenía el poder económico era el que generaba toda la estructura de nuestra sociedad, por lo que nosotros deberíamos aceptar. Con los avances que hubo en las luchas populares, generó una reacción, sobre todo en la década del 60, 70, donde los sectores jóvenes que habíamos visto lo que había gozado nuestra sociedad,
y que habíamos sido marginados de todos esos beneficios, generamos una respuesta que en épocas de las dictaduras militares nos llevó a reaccionar violentamente contra esa dominación y ese status quo de las clases dominantes, sobre todo acá en nuestra provincia. Pero que por el poder que le daba la fuerza a esta gente, por el poder de los militares y de las clases sociales que se afirmaron sobre todo en un sector de la iglesia muy poderoso, llevó a que nos masacraran prácticamente, y que cuando llega el gobierno justicialista en el 73, iniciáramos desde muy abajo la posibilidad de una nueva sociedad, que siempre vamos atrás de toda la lucha que se dieron a nivel de las grandes ciudades, pero que siempre llevamos la bandera de igualdad, sobre todo en el sexo. Puedo decir con total propiedad de que cuando se llevaron adelante las luchas que siguieron al derrocamiento de Ilía en la década del 60 con la aparición de Onganía, la mayoría de nuestros militantes eran mujeres. Y con el correr del tiempo, la represión, como dijo Cristina recién, se dio sobre todo con las mujeres, porque en mayoría de las militancias estaba dado en el género femenino. Y no solo de las militancias, sino de la capacidad intelectual y de lucha. Eso todavía no ha sido reivindicado correctamente, pero que ahora se retomó de nuevo con el papel de Cristina y nuestra provincia de muchas militantes, que ha llevado a que las mujeres están encabezando de nuevo la lucha para la igualdad y llevar una sociedad más justa a nuestro país. Luis, quería, con las últimas palabras que recién ha comentado, continuar tu análisis, tomando en cuenta lo siguiente, que hay mucha gente que nos va a estar viendo y escuchando que no conocen exactamente la realidad política actual de Argentina. Si en este momento tenemos un gobierno dirigido por dos dirigentes justicialistas, ¿no? Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos últimos periodos que ellos están gobernando en base a una gran coalición, una gran alianza? ¿Qué es lo que está cambiando en Argentina y principalmente vinculado al tema de superactualidad, que es cómo se está enfrentando todo el tema de la pandemia? Con todas las armas que recién explicábamos, desde el momento en que poseen los bancos poseen los medios de comunicación, las armas y los productos energéticos, es una lucha que viene desde tanto tiempo atrás y que sigue la lucha, con lapsos donde el poder económico logra dominar a las luchas populares, pero volvemos a retomar la lucha. ¿Y cuál es el contenido de este proceso que es últimamente, desde el 17 de octubre en adelante, llevamos adelante? Que es para poder llevar bienestar a la población, a todos los habitantes del país, se debe dar un proceso nacional, popular y revolucionario que permita la participación de toda la población en la riqueza del país y en las ganancias. Ese es el fin de la continuación de los gobiernos populares, que es en realidad lo que se propone ahora este gobierno. La pandemia ha traído una nueva realidad, pero que ha venido a trastocar un poco el contenido de la lucha, pero los medios de producción siguen estando en manos privadas, los grandes monopolios manejan el crédito internacional, el poder de las armas está en Estados Unidos, ellos poseen los medios de las estructuras de los bienes energéticos, y su fin ahora inmediato es el agua. La pandemia nos da una posibilidad para que los sectores populares, que estamos muy, muy atacados por la principal arma que poseen en estos momentos,
el poder económico que es la prensa, las redes sociales y el poder del, como nuestro país es republicano, está dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial, al no haber estado democratizado el poder judicial, se afirman ellos en conservar la estructura judicial y oponerse férreamente a la posibilidad de una transformación de ese poder judicial. Por eso ellos van a tratar de influir en la mente de las personas con el papel de los medios privados, hegemónicos privados de información y las redes. Hay que tener en cuenta que acá hay libertad. Ellos plantean la libertad de empresa, no la libertad de prensa. Nosotros hablamos de la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero ellos hablan de la libertad, ellos practican la libertad de empresa, trabajando sobre una mentira a transformarla en verdad. Esos eran los sofismas que practicaban los griegos. Entonces, un sofista era el encargado de transformar una mentira en verdad. Y los medios de información actuales, que son manejados por, sobre todo el monopolio Clarín en nuestro país, y 2 o 3 monopolios a nivel mundial, tienen la función de transformar la mentira que ellos nos imponen en una verdad revelada, sobre todo para las clases que se creen clases medias de nuestra población y que creen de que son autosuficientes, a pesar de que se tengan que levantar a las 6 de la mañana e ir a trabajar o ir a abrir su pequeño negocio. Se creen que son clases medias y no son clases medias. Luis, entonces tú, sí, discúlpame, en base a tu análisis, a tu descripción, ¿tú crees que hay peligro de un rompimiento del orden institucional en Argentina? ¿Que puede haber un cierto deterioro institucional del actual gobierno? Esa es la idea de los grandes poderes internacionales. Es la idea. Lo consiguieron en Brasil, lo consiguieron en Bolivia, todavía no lo pueden conseguir en Venezuela, pero eso lo van a seguir intentando. Y depende de nuestra militancia impedir que eso pase. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, San Juan, estamos con una estructura productiva, social y demás, estamos a la retaguardia de lo que pasa en el país. Es complicado, pero estamos en un proceso donde ellos van a tratar de romper con esta institucionalidad, y el papel de la mujer está llevando a que nos fortalezcamos en la defensa de nuestro gobierno. Por eso yo confío mucho en el papel de la mujer en estos momentos y confío en que no van a poder lograr su objetivo de romper con el orden institucional. Muy bien, Luis, voy a aprovechar tus palabras y quiero volver con Cristina para, bueno, continuando con este análisis de la actualidad. ¿Cómo podrías tú describir a aquellos que estamos lejos de nuestro San Juan? ¿Cómo podrías describir tú que está actualmente la situación en la provincia? Bueno, estaba conversando con el tema de cómo vivíamos la pandemia en San Juan y cómo se encontraba San Juan. San Juan está como el país, exactamente como el país. Parado, todo parado, mucha desocupación, como en todo el país. No tiene una situación privilegiada. El gobernador está haciendo muchos intentos para tratar de sostener la situación. Como ustedes habrán escuchado, tenemos algunos problemas de conectividad con Cristina. Tanto a ti, Luis, como a Cristina, realmente agradecerles la participación de ustedes en esta fecha tan importante para los sectores populares de Argentina, como es un aniversario del 17 de octubre. Seguramente tendremos que seguir reflexionando sobre la realidad dura de nuestro país en estos momentos, ver la realidad post-pandemia y realmente, bueno, desde el campo popular, que es útil, ¿no? Que es encontrarnos, reflexionar entre aquellos que venimos de distintas sensibilidades y sin embargo
cuando llegue el momento tenemos la capacidad de reunirnos y pensar juntos. Muchas gracias a ti, Luis, y muchas gracias a Cristina también. Yo como reflexión final puedo decirle que la historia no se repite, la historia continúa. La lucha que comenzó el 17 de octubre, que comenzaron los sectores populares y progresistas en nuestro país, continúa. Bueno, Cristina, retomando, la tecnología a veces es cruel, así que nos hemos tenido que reconectar y empalmar. También la tecnología tiene su magia, así que después esto se va a ver todo entero como una continuidad. Ya siguiendo la pregunta que se le había hecho a los dos, tanto a Luis como a vos, es el tema del significado del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, hoy. En estas circunstancias, en esta Argentina, con la herencia de la pandemia de Macri y la pandemia actual. Y la pandemia actual. Está bien. Mira, yo el 17 de octubre se ha transformado y creo que ha dejado de ser solo el 17 de octubre para los peronistas. Lo vamos a festejar los argentinos, en su mayoría, por lo menos el 57% que nos votaron en la última elección, lo cual es muy, muy importante. Es decir, el 17 de octubre se ha institucionalizado. Y te acuerdas que al principio yo he hablado de las etapas de la revolución que nos había definido Perón. Nosotros estamos transitando con este gobierno la etapa de la institucionalización del justicialismo en Argentina. Y eso nos conlleva también a una revolución cultural, a una transformación cultural. Entonces, a nivel nacional se han organizado un festejo multitudinario, pero a nivel de conectividad. O sea, nos vamos a conectar mediante avatares a través de una plataforma que se ha creado especialmente para este evento. Antes de pasarle a Hugo el tema del cierre, entre otras de las cosas que pude averiguar de las cosas que has hecho en tu vida, tiene que ver con una negrita que se llama Remedios, con una liberta negra que peleó en el Ejército del Norte y de quien te enteraste hiciste una novela, sea así, un libro. Sí. Sí. Entonces, y esto como pie, pues es la revolución que nos hizo independientes como país y con la participación no solamente invisibilizada, como vos decías, de los negros, hacer un recuerdo hoy, que es 12 de octubre, mientras estamos grabando esto, de que hoy en Argentina se conmemora el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, que antes se llamaba el Día de la Raza, pero es un día donde se conmemora, o hay que recordar que para algunos se comenzó el etnocidio más grande de la historia, o uno de los más grandes, donde no solamente, por eso digo, no solamente se invisibilizaron los negros que pelearon por la revolución por la independencia, sino también la invisibilización de todos los pueblos originarios, pero una invisibilización terrible. Leí que Choquehuanca, que es el vicepresidente, candidato a vicepresidente en Bolivia con Luis Arce para este 18 de octubre, hacía referencia, no sé a quién, de que con el oro extraído de nuestra tierra americana se podría haber construido un puente de Potosí a España, para tratar de dimensionar el nivel de saqueo. Pero lo más terrible son dos datos
Uno es que calculan que en el primer año, entre el primer y segundo año, del 70 al 80% de la población originaria fallece por múltiples motivos, no solamente por la guerra, por el incentivo de las guerras ya fratricidas, sino por el tema de las pandemias. Las pestes que trajeron con ellos los españoles. Exactamente. Digo, la historia tiene estas paradojas tan crueles, ¿no? Y producto de la muerte de tantos millones de personas, con los huesos, con los millones de huesos de esas personas, se podría hacer un puente que uniera el continente americano con Europa. Para dar una idea y la dimensión de esto silenciado en su momento como Día de la Raza, y el porqué de dar de baja muchas estatuas de Colón, etcétera, etcétera. Y yo lo quería asociar esto, era como una anécdota, porque si no, esto sería un tema, no una anécdota, sino un recordatorio. No iniciar un debate, porque sería interminable, pero sí mencionarlo porque hoy es el 12 de octubre. Y porque estamos hablando de la lealtad, que vos dijiste que la lealtad trascendió ya el peronismo, que es una lealtad, ya una idea de una nación más justa, soberana y libre. Justa y soberana, sí, libre y soberana, sí. Entonces, no sé cómo decirlo, pero si vale la palabra de que el unir estas dos fechas, es decir, el 12 de octubre y el 17 de octubre, en que esa lealtad ya excedió al peronismo y que tiene que haber una lealtad a nuestro pueblo en términos generales. Ya nuestra historia, sí. Por eso, y dentro de este contexto, y sabiendo que estudiaste filosofía, no sé si pudiste culminar o no, que escribías poesía, y teniendo esta historia de este libro, ¿cómo podríamos hacer un cierre antes de darle a Hugo, uniendo todas estas cosas, el Día de la Lealtad, el 12 de octubre y tu inquietud por la historia también? Y sí tiene que ver, porque tiene que ver con que a través del tiempo, incontables veces, el grito de los oprimidos se ha podido hacer escuchar. Y es el grito de nuestros antepasados y el grito de los de hoy y de los oprimidos de siempre. Ese es el objetivo del peronismo. Mira, que Putin nos ha mandado a estudiar. ¿Sabías, no? Ha mandado a unos filósofos y a unos historiadores rusos a estudiar el peronismo en Argentina y el fenómeno del peronismo para tenerlo más claro él en Rusia. Así que no sé qué va a hacer Putin con el Perón, con todo lo que va a aprender de peronismo. Yo he entregado mi vida al peronismo, he entregado mi familia, mis hijos también militan, y creo que esto tiene que ver con que las utopías son posibles. Por eso hemos llegado a esta edad. Si yo tuviera que vivirla de nuevo, la haría de la misma manera. Agradecida a todos, a los que no están y se quedaron en el camino, y a los que vienen, que son nuevos y más sanos que nosotros. Cristina, ¿quiere que te seamos sinceros? Querido. Con esta entrevista, lo que queríamos hacer, un homenaje en general, pero a través tuyo, hacia aquellas cientos, miles, millones de mujeres que se trazan un objetivo y entregan todo lo de sí. ¿Y sabes cuál es el ejemplo que tú siempre nos sigues dando? Tu coherencia
y tu lucha consecuente. Gracias, muchas gracias. Eso es lo que queríamos, eso es lo que deseábamos, ¿no? Y por eso hemos elegido tu figura y hemos enlazado esto. Y hay otra fecha que yo quiero rescatar, que este 11 de octubre ha sido el Día Internacional de la Niña. Entonces, pensemos en millones de niñas en la Argentina, especialmente aquellas que no tienen recursos, especialmente aquellas que están viviendo no en condiciones dignas. Todo lo que tenemos que seguir batallando para que ellas tengan un futuro mejor y rescatar todo esto. Sí. Muchas gracias, Cristina, por toda tu trayectoria. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, yo, discúlpenme, tengo que hacer los agradecimientos a distintas personas, pero en particular a alguien que nos ha permitido que esto sea posible y que de alguna manera nos ha interconectado y que tiene vínculo precisamente con Luis, que es su hija Bárbara Lana, que también militante. Margarita, mi camarógrafo. Que ahora está haciendo encima de camarógrafo, pero que nos ha permitido hacer esto posible, conectarnos con vos, Cristina, y también con Luis. Esto ha sido todo por hoy, la verdad que ha sido un hermoso conversatorio. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Hugo. Tan lejos y tan cerca a la vez. Gracias a Barbarita. Es medio hija nuestra, las hijas de todos.